Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio con esta ya es nuestra segunda webconferencia de la fase 3, donde pues vamos a abordar los ejercicios modelos de la etapa 4 para el desarrollo de nuestra actividad denominada métodos clásicos de análisis. Bueno, en la pasada webconferencia nosotros definimos unas fechas para los encuentros que vamos a tener antes del término de la actividad. Tenemos hoy nuestra webconferencia de los elementos teóricos de los ejercicios de la etapa 4. Recuerden que nuestra actividad se desarrolla en 4 etapas. Las etapas 1 a la 3 ya las revisamos en la anterior webconferencia, que fue la primera de nuestra actividad, y esta grabación ya la pueden encontrar en el foro o en el correo institucional donde ya les ha sido enviada. Entonces, bueno, pues la idea es abordar hoy la parte de la etapa 4. Este jueves que viene, vamos a tener un encuentro adicional que va a ser un CIPAS, que es pues bueno, es un círculo de interacción y participación académica y social donde resolveremos inquietudes en caso de que ustedes pues tengan un avance importante de la actividad con base en lo que veamos hoy, pues van a poder participar de ese CIPAS para resolver dudas. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, yo aquí de pronto quisiera hacerles una pregunta y es conocer si para esta etapa 4 ustedes ya tienen elegidos sus ejercicios, el conjunto de ejercicios que van a desarrollar, teniendo en cuenta que ese conjunto de ejercicios va a depender de la elección de estudiante que ustedes hayan hecho en la etapa 2. Entonces, si ustedes ya empezaron la actividad, pues me gustaría que me dejaran un mensajito en el chat indicándome si ya tienes seleccionado su conjunto de ejercicios de la etapa 4. Dado que si ya realizaron su selección, pues de esa manera va a ser mucho más fácil identificar el tipo de ejercicio que van a desarrollar en esa unidad. ¿Listo? Entonces, bueno, permítanme un segundito, ya también aquí desde el chat para poderlos leer. Bueno, chicos, vamos a ingresar acá, permítanme un segundito, me uno otra vez aquí a la reunión. Ya. Listo, entonces los voy a leer por aquí en el chat, por aquí. Listo, Lady, muchas gracias. Tú me dices que tienes el conjunto de ejercicios 4, muy bien. Aquí les quiero recordar que en nuestra guía de actividades para la etapa 4, pues tenemos un conjunto de ejercicios. Y ese conjunto de ejercicios, pues lo ideal es que ustedes lo vayan seleccionando desde ahora para que conozcan el tipo de ejercicio que van a desarrollar. Bueno, permítanme aquí un segundito, por favor. Ya. Bueno, chicos. Entonces, para este conjunto de ejercicios vamos a tener lo siguiente. Nuestra etapa 4, adicional al conjunto de ejercicios, que tiene 2 ejercicios, uno de volumetría y uno de gravimetría, va a tener un ejercicio adicional, una partecita adicional que ya les voy a explicar. ¿Qué se espera con esta fase 3? Pues que ustedes puedan abordar o podamos abordar los conceptos de equilibrio químico, constantes químicas, reacciones ácido-base. Este tipo de reacciones ácido-base son fundamentales en volumetría, que es una de las técnicas que estamos viendo en esta unidad, y la gravimetría, que es otra de las técnicas que estamos abordando. Estas técnicas son muy importantes para la identificación y cuantificación de analitos en el campo de la industria alimenticia. Aquí simplemente un recordatorio muy general, chicos, para que ustedes tengan presente. Nuestra actividad inició el 27 de septiembre, finaliza el viernes 14 de octubre. Estamos diciendo entonces que más o menos en unos 10 días estamos finalizando la actividad. Dentro de las actividades teóricas es la que mayor ponderación tiene, 75 puntos. Y pues la idea es que ustedes puedan descargar la guía de actividades en el aula virtual
Allí van a poder descargar en el campus, en el curso, la guía de la fase 3 y van a poder ingresar al foro de discusión. ¿Listo? Para que entonces desde el foro de discusión pues puedan compartir sus aportes y tengamos allí interacción. Permítanme un segundito, valido si hay algún estudiante que quiera ingresar. Bueno, aquí ya ingresó Angie. Listo. Bueno, entonces espero pues ya tengan descargado su anexo 2. Por favor, déjenme saber a través del chat si ya tienen descargado su anexo. Sí, para que tengamos una idea de cómo vamos, cómo hemos ido avanzando. Bueno, chicos, entonces, etapa 4. En la etapa 4, nosotros vamos a tener tres cositas por hacer. Punto A, punto B, punto C. Vamos a tener tres punticos, punto A, punto B, punto C, donde el punto A tiene que ver con la lectura de un artículo en inglés. Esa es la primera parte, nuestro primer puntito de la etapa 4. ¿Listo? Permítanme, reviso si alguien más. Listo, Vanessa, gracias por tu confirmación. Veo que ya tienes descargado el anexo. En la etapa 4, chicos, ustedes van a encontrar como primer punto de esta serie de ejercicios una lectura en inglés. Esa lectura en inglés está íntimamente relacionada con el tema de nuestra unidad, pero también con su práctica profesional en el área de ingeniería de alimentos. ¿Por qué? Este artículo habla o trata sobre la determinación del contenido de fruta en cerezas o en preparaciones de cereza y algunos otros frutos, donde a partir de ese contenido de fruta se cuantifica la hemicelulosa de esa fruta. Recordemos que todas las frutas y la materia orgánica en general tienen material lignocelulósico y ese material lignocelulósico tiene varios componentes: celulosa, hemicelulosa, lignina. Entonces, en este artículo nos explican cómo cuantificar la hemicelulosa de diferentes frutos, particularmente de la cereza, empleando gravimetría. Listo, gravimetría, que es una de las técnicas que estamos trabajando en esta unidad. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que ustedes, chicos, que sé que ya son de semestres avanzados, algunos de ustedes incluso ya está finalizando su carrera, la idea es que nosotros pues tratemos de dar un saltico aquí a las aplicaciones de la química analítica en la industria de alimentos, y esto lo podemos revisar mediante un artículo de interés en el área en inglés, porque todos los cursos de la UNAD tienen algún componente de internacionalización. En nuestro caso este es nuestro componente de internacionalización. Entonces ustedes van a dar una lecturita al abstract para que sepan en resumen de qué trata el artículo, cómo se llevó a cabo esa cuantificación de hemicelulosa. Este artículo tiene una introducción y la introducción pues nos va a contextualizar un poco acerca de cómo se llevan a cabo estas preparaciones de frutas, cómo se puede aplicar no solo a la cereza, sino también a otros frutos, a uvas, a piñas, a bananas, etcétera. Vamos a ver cómo se le hace el tratamiento a esta muestra para poder determinar hemicelulosa. Vamos a encontrar unos materiales y métodos donde los autores nos presentan qué fue lo que ellos hicieron, cómo hicieron el pretratamiento de las frutas, cómo identificaron algunas enzimas fundamentales para poder obtener esa hemicelulosa, y vamos a ver algunos resultados. ¿Listo? Como les digo nuevamente, todo esto nos puede servir o nos puede dar un panorama de cómo se aplican los temas del curso en la química de alimentos. Vamos a tener por allí unos diagramas de flujo donde nos muestran cómo se lleva a cabo la extracción de la hemicelulosa, cómo se puede calcular el contenido de fruto pues en la cereza, el porcentaje. Y bueno, pues ya propiamente en los resultados, pues vamos a ver cómo se llevó a cabo la cuantificación de esa hemicelulosa.
Claro, chicos, hay también hay unas conclusiones también, pues la idea, si ustedes lo desean, es pueden descargar el artículo. Si ven que el vocabulario ya es muy técnico y se sale un poquito de su comprensión lectora, pues pueden utilizar, si es necesario, algún tipo de traductor. Ya saben ustedes que hay muchas herramientas, como por ejemplo ChatGPT, que nos permite tener una traducción pues un poco más técnica del artículo, pero lo importante es que lo lean, ¿sí? Digamos, esta es la parte importante de este tema. Entonces, toda vez que ustedes lo hayan leído, lo que van a presentar ustedes en el anexo a manera de comprensión lectora, es un póster. Ese póster ya está configurado en el anexo. Ustedes solo deben diligenciar la información en el póster. ¿Qué deben diligenciar? Deben diligenciar un abstract, es decir, un resumen en inglés de máximo 100 palabras. Es un texto relativamente corto, pero debe incluir los aspectos más importantes del documento. Van a tener las palabras clave, máximo 5 palabras clave, una introducción. Recuerden que el artículo tiene introducción. Así que la idea es que ustedes traten de elaborar un mapa conceptual muy pequeño, pues muy conciso, que englobe los conceptos que ustedes vieron en la introducción. Ojo con esto que por conciso no quiero decir en extremo reducido o resumido, porque ya algunas personas me han enviado sus pósters y así como hay unos pósters que muestran una excelente comprensión lectora, hay otros pósters que realmente bueno, son muy, muy resumidos, donde en la introducción ustedes hacen unos mapas de 5 palabras nada más. Entonces, con 5 palabras, pues esto indica que realmente el artículo no se leyó a conciencia, ¿no? Entonces la idea es que ustedes traten de organizar la información de la introducción en un mapita conceptual. Resultados y discusión, aquí podemos utilizar tablas, diagramas, lo que ustedes incluso leyeron en el artículo. Digo, no se trata de transcribir las tablas, pero de pronto pueden tomar alguna sección de la tabla que les haya parecido interesante y pueden colocar una breve discusión de esa tabla. ¿Qué resultados son relevantes en el marco del artículo, no? ¿Qué se cuantificó? ¿Cómo se cuantificó? Pues esos resultados los encontramos en el documento y la idea aquí es que ustedes puedan discutir esos resultados haciendo de este póster algo muy esquemático. Los pósters generalmente reflejan una visión más esquemática, la idea es que sean atractivos a la vista. Por ahí he tenido algunos pósters donde me han pegado textos y textos, pero realmente no se trata de copiar y pegar, sino de hacer un ejercicio de interpretación y eso se debe ver reflejado en el póster. Al final terminamos con una conclusión y con eso terminamos nuestro póster. Entonces, nuevamente les digo, este formato ya se encuentra en el anexo para que ustedes lo puedan ir diligenciando. ¿Listo, chicos? Esa es la primera parte de la etapa 4. Ya la segunda parte tiene que ver con el conjunto de ejercicios numéricos, que son dos, uno de gravimetría, uno de volumetría. Cada estudiante, chicos, debe resolver el conjunto de ejercicios que le corresponda según el número de estudiante que eligieron en la etapa 2. Me explico. Si ustedes en la guía de actividades para los que ya iniciaron la actividad, ya desarrollaron, bueno, tenemos la etapa 1, que es explicar algunos métodos gravimétricos volumétricos. Ya en la etapa 2, que tiene que ver con la identificación del analito en la industria alimentaria, ustedes deben elegir nuevamente un grupo de alimentos y un analito como lo hicieron en la fase anterior. Por ejemplo, no sé, Alexander que está conectado, supongamos, decidió escoger pescados, mariscos y productos de pesca y como analito eligió el cadmio. De esta tabla, entonces, a él le correspondería el número 3 o estudiante 3. Si ustedes hicieron aquí ya su elección, si en el foro dejaron indicado qué número de estudiante van a realizar, pues ese número de estudiante es el mismo que van a utilizar en el conjunto de ejercicios. De acuerdo con el número de estudiante, y todo está aquí muy explicadito, van a desarrollar ese conjunto de ejercicios. Entonces, por ejemplo, si Alexander escogió el estudiante 3, pues va a tener a cargo el conjunto de ejercicios del estudiante 3, que van a ser básicamente dos ejercicios, 3.1, 3.2, dos ejercicios nada más. ¿Listo, chicos?
Háganme saber a través del chat si estamos claros hasta aquí. Se entiende la dinámica de la etapa 4, elaboramos nuestro póster y elegimos nuestro conjunto de ejercicios. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan esos ejercicios. Entonces les agradezco me hagan saber a través del chat si nos queda claro hasta el momento en qué consiste la elección del conjunto de ejercicios. Ahí me van escribiendo en el chat. ¿Listo? Bueno, chicos, aquí entonces toda vez que elijan su conjunto de ejercicios, pues para cada conjunto de ejercicios, pues vamos a presentar un procedimiento matemático detallado, preferiblemente usando un editor de ecuaciones de Word. Es la mejor manera de poder organizar la información en ese contexto virtual. Los ejercicios se deben registrar en la tabla 5 del anexo 2. Ustedes, pues, bueno, realmente en el campus virtual van a tener dos libros bien importantes como base para el desarrollo de estos ejercicios. Está el libro de Fundamentos de Química Analítica y el libro de Análisis Químico de Alimentos. Yo les voy a dejar por aquí el enlace con el ánimo de que ustedes puedan descargar. Uy, Dios, creo que en este momento no tengo disponible el libro de Fundamentos de Química Analítica, pero se los puedo compartir con la grabación de este encuentro. Mañana a primera hora, cuando comparta la grabación, voy a compartir el enlace al libro de Fundamentos de Química Analítica, que tiene una gran variedad de ejercicios modelo del tipo de conjunto de ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, bueno, nuevamente les digo, esta información del desarrollo la vamos a consolidar en la tabla 5, desarrollo del conjunto de ejercicios numéricos. Entonces, tenemos el conjunto de ejercicios escogido. Aquí ustedes colocan el número del conjunto que les haya correspondido. Y bueno, aquí tenemos el desarrollo del ejercicio 1 de volumetría y del ejercicio 2 de gravimetría. ¿Listo? Bueno, ya vamos a hacer entonces un ejercicio modelo. Perdón, yo entro nuevamente aquí a la reunión y reviso una cosita. Permítanme un segundito, chicos. Uy. Chicos, ¿ustedes me confirman viendo mi pantalla, por favor? Pensé que de repente no estábamos conectados. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Les agradezco mucho. Sí, señora, sí se ve la pantalla. Ay, gracias, Diana. Qué pena contigo. Es que de repente pensé que ya no estaba compartiendo pantalla. Gracias. Bueno, entonces, a ver, les indico. Vamos a hacer entonces un ejercicio modelo de volumetría y uno de gravimetría para que ustedes comprendan un poco lo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, aquí les quiero recordar que nosotros en química analítica instrumental, pues lo que estamos tratando de ver es la medición, cuantificación e identificación de analitos y esa medición de analitos de interés que pueden ser contaminantes en la industria alimenticia, pero también pueden ser componentes de los alimentos, se pueden cuantificar por diferentes métodos analíticos que pueden ser químicos o instrumentales. Nosotros nos enfocamos en esta ocasión en los métodos instrumentales, químicos, perdón, que son la volumetría y la gravimetría. ¿Listo? Son los dos métodos que estamos trabajando en este momento. Vamos a empezar entonces con un ejemplo de ejercicio de volumetría. ¿Listo? Volumetría que dentro del conjunto de ejercicios que ustedes van a desarrollar, ese corresponde al primer tipo de ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo?
Bueno, para este ejercicio de volumetría debemos tener en cuenta pues lo siguiente, les comento. Para los ejercicios de volumetría debemos tener en cuenta los elementos que acompañan una volumetría. Ustedes en el laboratorio van a desarrollar diferentes volumetrías y experimentalmente, cuando desarrollamos este tipo de sistemas, vamos a tener una bureta, ¿sí? Vamos a tener una bureta que va a contener una sustancia llamada agente titulante, que la tenemos aquí. Permítanme un segundito. Yo voy a colocar aquí un puntero, una plumita. Entonces, en la bureta vamos a tener un agente titulante. Esa es la que va a ir aquí. Y en la parte inferior de nuestro sistema, aquí en nuestro vasito, nosotros vamos a tener algo que llamamos un analito. Ese analito es la sustancia química que queremos detectar, queremos identificar o queremos cuantificar, es decir, a la que le vamos a hacer el análisis químico. Aquí va el analito. Que en la industria de alimentos, por ejemplo, los analitos podrían ser ácidos, como el ácido cítrico, el ácido clorhídrico, el ácido acético, tal vez, el ácido ascórbico, entre otros. Entonces, este es un tipo de analito. Por ejemplo, el ácido cítrico está presente en el vino, así que lo podemos cuantificar por volumetría. ¿Cuál es la idea en estos sistemas? El agente titulante va a reaccionar con el analito, es decir, el componente que tenemos aquí, que es el agente titulante, que puede ser un hidróxido o una base, va a reaccionar gota a gota con el ácido cítrico y vamos a tener un punto de la reacción química donde esta reacción llega a su fin, es decir, reacciona completamente el hidróxido de sodio con el ácido cítrico para obtener unos productos muy específicos. Entonces, esa volumetría me va a permitir la reacción cuantitativa de ese agente titulante con el analito de interés. ¿Qué es lo que yo evidencio en una volumetría? Y este es el producto que ustedes van a tener que realizar con base en esos ejercicios que tengan designados. Vamos a hacer un desarrollo matemático para poder obtener este tipo de gráficas. Entonces, la idea es que con el desarrollo matemático que yo les voy a explicar, ustedes puedan llegar a este tipo de gráficas. Ojo con esto, vamos a llegar a este tipo de gráficas. ¿Cómo lo logramos? Vamos a tener una gráfica donde en el eje X vamos a tener el volumen de hidróxido de sodio o el volumen de el agente titulante, que lo definimos anteriormente, es decir, el volumen de la sustancia que va aquí, ¿sí? Y en el eje Y vamos a tener el pH, es decir, el potencial de hidrógeno que se puede medir con un potenciómetro. Este es un potenciómetro, lo podemos introducir dentro de nuestro analito para ir tomando medidas de pH conforme vamos adicionando nuestro agente titulante. Gota a gota lo vamos adicionando y en cada adición, en cada goteo, pues vamos a tomar una medida de pH. Eventualmente, cuando este tipo de reacción inicia, la medida de pH inicial va a ser la medida del ácido. Recordemos que los ácidos tienen un pH bajo, un pH menor a 7, sobre todo si se trata de ácidos tan fuertes como el ácido clorhídrico, pues vamos a tener pHs bajos. Listo, aquí tenemos en nuestra escala de pH de 0 a 14 un pH muy ácido, muy bajo para el caso del HCl, ¿sí? Este es el pH del HCl. Conforme vamos adicionando nuestro agente titulante, que es el NaOH, vamos adicionando gota a gota y recordemos que los hidróxidos o bases tienen pHs mayores o iguales a 7. Entonces esto va a hacer que conforme vayamos adicionando el NaOH, el pH vaya aumentando. Como ustedes ven aquí, aumenta, 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 aunque llega ya a un punto donde se mantiene estable ese pH. ¿Sí? Pero la idea es que el pH vaya aumentando conforme vamos adicionando hidróxido de sodio. ¿Qué tenemos en este tipo de sistemas? Un punto aquí, un punto llamado punto de equivalencia,
que me indica que la reacción ha llegado a su fin, es decir, ha reaccionado todo el HCl presente con todo el NaOH disponible en el sistema. O sea, tenemos una reacción estequiométrica entre estos dos para formar cloruro de sodio y agua. ¿Listo? Entonces, este es nuestro punto de equivalencia, el punto donde llegamos a la formación de estos productos, es decir, el punto final de la reacción. Y ya aquí más arriba, conforme seguimos adicionando hidróxido de sodio, pues ya lo que vamos a tener es un exceso de hidróxido de sodio. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, déjenme avanzar un poquitito aquí. Vamos a avanzar un poquitito aquí para que ustedes vean cómo se desarrollan este tipo de ejercicios con base en la explicación que ya pues yo les he indicado. Entonces, ustedes allí en la guía de actividades van a tener un tipo de ejercicios con un contexto muy similar a este, donde van a tener un ácido y van a tener también una base. Recuerden, ácido, base. En todos los sistemas van a tener ácido, base. Me explico. Por ejemplo, en el conjunto de ejercicios 1 hay un contexto muy interesante sobre la industria de alimentos y en ese contexto vamos a tener, por ejemplo, un ácido como este y vamos a decir que ese ácido que pues va a ser nuestro analito va a reaccionar con una base que es esta de aquí, que es el hidróxido de potasio. Ácido, ácido bromídrico, hidróxido de potasio, la base. Segundo ejercicio, segundo conjunto de ejercicios, vamos a tener ácido benzoico y como base vamos a tener el hidróxido de potasio. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el hidróxido de potasio. Entonces recuerden, para el segundo ejercicio vamos a tener este que es el ácido benzoico como ácido y la base que es el hidróxido de potasio. En el ejercicio 3 vamos a tener un ácido aquí. Perdón, esperen un segundito. Perdón, tenemos este ácido que es el ácido clorhídrico y tenemos una base que es conocida como piridina para el conjunto de el estudiante 3. Piridina y ácido clorhídrico, sistema ácido-base. Conjunto de ejercicios 4. Si alguien escogió el conjunto de ejercicios 4, el ácido va a ser el ácido iohídrico y la base va a ser el hidróxido de potasio. Si se dan cuenta, todos los ejercicios tienen un sistema ácido-base. Los sitúo porque con base en esto es que vamos a desarrollar nuestro ejercicio modelo. Y por último, el conjunto de ejercicio del estudiante 5 va a tener esta que es una base porque tiene el grupo OH, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta base y vamos a tener un ácido que es el ácido clorhídrico, ¿vale? Este se conoce como hidróxido de amonio y este es el ácido clorhídrico. Entonces, si ustedes observan, todos los conjuntos de ejercicios tienen un sistema ácido-base. Entonces, chicos, déjenme ver qué tenemos por acá. Un momentito. Listo. ¿Qué es lo que nos piden estos ejercicios? Lo siguiente, dice, construya una curva de valoración. Quiere decir que en este ejercicio tenemos que construir una curva parecida a la que les enseñé en este momento. Así como tenemos esta curva, este ejercicio nos va a llevar a la construcción de esa curva. Ya les explico cómo. Entonces, vamos a construir una curva de valoración que resulte de la titulación de 25 mililitros de ácido clorhídrico que van a ser o va a ser nuestro analito con hidróxido de sodio de concentración 0,12 molar. Ese sería nuestro estándar primario o agente valorante, que es lo mismo. Vamos a demostrar los cálculos en los siguientes casos. Primero, vamos a hacer unos cálculos antes de la adición del agente valorante, es decir, antes de la adición del hidróxido de sodio, que en este caso es el agente valorante. Vamos a hacer cálculos después de la adición del agente valorante. Después de la adición, ¿qué ocurre después de la adición del hidróxido de sodio? Pero antes del punto de equivalencia. Me explico. Vamos a determinar, chicos. Perdón, yo me devuelvo aquí.
Entonces, vamos a tener que realizar los cálculos antes de la adición sí del agente valorante, luego de la adición del agente valorante, pero antes de llegar al punto de equivalencia, es decir, si nosotros tuviéramos esta gráfica, tenemos que hacer los cálculos para calcular este punto antes de la adición del agente valorante. Un punto intermedio entre el punto de equivalencia y el punto inicial. También vamos a calcular este punto en la gráfica. Posteriormente vamos a calcular el punto de equivalencia y para finalizar vamos a llegar a este punto que es el punto final de la reacción después del punto de equivalencia. O sea, al final nosotros vamos a tener que calcular 4 puntitos que nos van a permitir llegar a esta gráfica. Entonces tenemos estos 4 pasitos. ¿Listo? Antes, después, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Listo? Entonces tengamos presente el objetivo de este ejercicio es poder llegar a elaborar esta gráfica con la información matemática que vamos a consolidar. Entonces vamos a empezar. Para poder desarrollar este tipo de ejercicios vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Aquí les indico, ustedes pueden tomar este ejercicio como modelo e ir elaborando paso a paso su gráfica. ¿Listo? Conforme vayan avanzando en el desarrollo de su gráfica, la podemos ir revisando en el foro y yo les iré haciendo mis comentarios. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio que tenemos aquí en la parte superior? Les recuerdo un momentito. Quiere decir que en este ejercicio, en este sistema, nosotros vamos a tener ácido clorhídrico, es lo que nos dice el ejercicio, y en este otro sistema vamos a tener NaOH, que es nuestro agente valorante. Eso es lo que nos dice nuestro ejercicio. Y vamos a empezar a adicionar gota a gota el NaOH sobre el HCl. ¿Listo? Entonces, eso nos va a permitir ir desarrollando esta gráfica de reacción. Entonces, vamos con lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es formular la reacción química que está ocurriendo en este sistema. ¿Qué nos indica esta reacción? Que el HCl está reaccionando con el NaOH. Cuando reacciona un ácido con una base, y esto aplica para cualquier caso, vamos a obtener una sal más agua. Entonces, ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio. Aquí el OH se une con la H para formar agua. ¿Y qué me quedaría? El sodio y el cloro, que se van a unir para formar cloruro de sodio. ¿Listo? Entonces, esa es la reacción química. La idea es que ustedes puedan formular la reacción química correspondiente. ¿Qué datos tenemos en nuestro ejercicio? Ojo con esto. Tenemos entonces que el agente valorante es el hidróxido de sodio y el analito que vamos a analizar es el ácido clorhídrico. Ustedes ya identificarán en su ejercicio quién es el agente valorante y quién es el analito. Aquí el ejercicio me está indicando que el agente valorante es este y el analito es este de acá. Voy a organizar los datos que me dan en el ejercicio. ¿Cómo los voy a organizar? Voy a tomar en primer lugar la concentración del hidróxido. La concentración del hidróxido en mi ejercicio es 0,12 molar. Eso me lo da el ejercicio. Me dice que esa es la concentración inicial de mi hidróxido. Y tomo la concentración del ácido. La concentración del ácido es esta de acá, 0,10 molar. ¿Listo? Esa es la concentración del ácido. Y el volumen inicial de mi ácido es de 25 mililitros. Eso es lo que me dice el ejercicio. 25 mililitros de disolución de ácido clorhídrico. Ese es el volumen de mi ácido. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular el volumen equivalente, es decir, el volumen que necesito de hidróxido de sodio para que reaccione completamente con el ácido clorhídrico. Déjenme ir un momentito aquí a la gráfica para recordarles. El volumen equivalente o el volumen de equivalencia va a corresponder al volumen de aquí, este volumen de acá en mi gráfica, donde voy a llegar al punto de equivalencia. El volumen de hidróxido de sodio que va a reaccionar
con el ácido clorhídrico que tengo disponible. ¿Cómo puedo calcular ese volumen equivalente o ese volumen de hidróxido de sodio? Puedo utilizar una ecuación química que muy seguramente ustedes habrán escuchado por allí en alguno de sus cursos de química general, química inorgánica, química orgánica, bueno, cualquiera de las materias que hayan visto. Nosotros manejamos una ecuación en química analítica que nos indica que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Si esto lo traducimos en nuestros datos, nosotros podemos decir lo siguiente. Recuerden, volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Nosotros podemos tomar la concentración de la base, que es esta, por el volumen de base que necesito, que es el volumen equivalente, lo voy a llamar así, y el que voy a calcular, volumen equivalente, que es el que necesito de hidróxido para que reaccione con todo el ácido, y esto va a ser igual a la concentración del ácido, que la tengo aquí, por el volumen inicial del ácido. Esa es una manera de traducir esa fórmula para poder calcular el volumen que necesito para que todo el ácido reaccione. Voy a despejar este volumen equivalente de mi fórmula. Entonces, esta concentración de hidróxido pasa, si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, este valor pasa aquí a dividir. Entonces, reemplazo, aquí ya solo me queda reemplazar concentración del ácido, que sería igual a 0,10, ¿sí? El volumen inicial del ácido, que sería igual a 25, lo coloco por acá, y la concentración de la base la coloco en la parte inferior, que es 0,2. Aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a hacer este cálculo. 0,10 por 25 dividido en 0,12. No sé si alguno de los que se encuentra en la reunión me puede ayudar con este cálculo. Lo podemos hallar de forma muy sencilla y validamos. Recuerden que aquí lo que estoy hallando es el volumen equivalente, es decir, el volumen de hidróxido de sodio que va a reaccionar con el total de ácido presente en mi sistema de reacción. 0,10 por 25 dividido en 0,12. Vamos a ver. Yo reviso por aquí, chicos, si de pronto alguno de ustedes puede ir revisando y ver cómo estamos de tiempo. Bueno, entonces, chicos, tenemos aquí 0,10 por 25 dividido en 0,12. Recuerden que molaridad se cancela con molaridad y el resultado nos va a dar en mililitros. Quiere decir que el volumen equivalente va a ser igual a 20,83 mililitros. 20,83 mililitros. ¿Listo? Ya les indico para qué nos va a servir ese volumen equivalente porque lo vamos a utilizar para cada uno de estos pasos. Recuerden que mi objetivo es poder desarrollar cada uno de estos pasos durante la titulación. Entonces, vamos con el primer pasito. El paso anterior era un paso preliminar que me va a servir para desarrollar lo que viene en adelante. Vamos con la adición, antes de la adición del agente valorante. ¿Cómo desarrollamos este cálculo? Debemos tener en cuenta que antes de adicionar, recuerden que el agente valorante en mi sistema es el NaOH, ¿sí? El NaOH. Entonces, antes de la adición de agente valorante, pues el volumen de agente valorante va a ser 0 porque todavía no he adicionado agente valorante. ¿Listo? Entonces, el volumen de hidróxido de sodio va a ser 0 hasta allí, 0. ¿Qué sigue? Vamos a calcular el pH del ácido en ese punto inicial. Entonces, este sería mi punto inicial donde hasta ahora voy a adicionar agente valorante. Entonces, en este punto todavía no he empezado la adición, por eso se encuentra el punto acá en 0. Entonces, volumen punto inicial, volumen de agente valorante 0. Vamos entonces ahora a calcular el pH en ese punto. ¿Cómo lo calculo?
Pues bueno, voy a tomar el pH. Recuerden que el pH pues tiene una fórmula matemática que me permite calcularlo y se halla mediante la siguiente ecuación, menos logaritmo de la concentración de H. Esa es la manera de calcular el pH. Recuerden que ustedes tienen una concentración inicial de H, pues vamos a hallar el pH a esa concentración. Sería menos logaritmo de 0,10, menos logaritmo de 0,10. Si nosotros hacemos este cálculo matemático, pues podemos llegar al valor de pH en ese punto. Si hacemos este cálculo, el menos logaritmo de 0,10 es igual a 1. Quiere decir que cuando el volumen de hidróxido de sodio es igual a 0, el pH de mi analito va a ser igual a 1. ¿Esto para qué nos sirve? Recuerden que en este ejercicio nosotros estamos desarrollando varios pasos. La propuesta es que ustedes vayan elaborando un Excel con esa información que vamos consolidando. Entonces, ¿qué va a llevar ese Excel? Bueno, yo aquí lo que estoy haciendo, perdón chicos, aquí tengo una tablita, ¿sí? Recuerden que lo que estamos haciendo en este ejercicio es esta reacción que tenemos acá. Tenemos aquí algo que vamos a llamar un agente valorante, así le llamamos, agente valorante. Y aquí tenemos el ácido clorhídrico que va a ser nuestro analito, ¿vale? Esa es la reacción que estamos llevando a cabo. Entonces, nosotros tenemos que elaborar un gráfico que involucre 4 puntos antes de la adición del agente valorante, que fue el cálculo que hicimos anteriormente. Entonces, decimos que antes de esa adición, el volumen de hidróxido de sodio va a ser 0 y el pH en ese punto va a ser igual a 1. Ya tengo mi primer punto de dato, ¿sí? Tengo volumen de hidróxido de sodio igual a 0, pH igual a 1. Esto ustedes lo pueden extrapolar a sus ejercicios. Recordemos que el volumen de NaOH va a ir en el eje X y el pH va a ir en el eje Y, porque queremos obtener una gráfica como esta. pH eje Y y volumen de NaOH en el eje X. Ustedes ya organizarán su información de acuerdo a la base que ustedes tienen o al ácido que ustedes tienen. Entonces, bueno, pues eso, adición del agente valorante 0, pH 1. ¿Listo? Ese sería el primer pasito. Vamos con el punto B, que sería después de la adición del agente valorante, pero antes del punto de equivalencia. Quiere decir que vamos a tener que determinar un punto más o menos a esta altura, que sea la mitad de este punto de aquí, o sea, la mitad entre este y este. Es decir, la mitad del volumen que ya habíamos calculado. Me explico. Nosotros ya hemos calculado un volumen de equivalencia. Entonces, en este punto B, que es después de la adición de agente valorante, pero antes del punto de equivalencia, debemos dividir ese volumen en dos. Nosotros lo habíamos calculado al inicio. Sabíamos que para llegar a este punto de equivalencia se necesitan 20,83 mililitros, pues lo vamos a dividir en dos para poder calcular este punto de acá. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 10,42 mililitros. Esos 10,42 mililitros, pues los voy a ubicar en mi tablita. Voy a ir ubicándolos aquí. Volumen de NaOH antes del punto de equivalencia. Equivalencia 10,42, dijimos, perdón. 10,42 mililitros. Listo, lo voy a ubicar aquí en mi tablita. ¿Qué me hace falta? Calcular el pH de mi sistema cuando he adicionado 10,42 mililitros de NaOH. Es decir, cuando haya goteado 10,42 mililitros, voy a determinar qué pH va a tener mi sistema, que recuerden tiene ácido clorhídrico, pero adicionalmente va a tener los 10,42 mililitros de NaOH. Entonces, vamos acá. ¿Cómo calculamos el pH? Para poder calcular el pH debemos primero calcular la concentración de hidrógeno, porque el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de H. Entonces debemos llegar a ese cálculo. ¿Cómo calculamos la concentración de H? De la siguiente manera. Yo les había dicho que podemos emplear una ecuación similar a concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Bueno, entonces aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener la concentración de H que vamos a calcular cuando tenemos el volumen inicial del ácido
más el volumen que hemos adicionado en este punto, que es el volumen de semiequivalencia, es decir, los 10.42 mililitros. ¿Qué concentración tiene el ácido cuando he adicionado? Tanto el volumen que ya tenía de ácido más el volumen de equivalencia, de semiequivalencia del hidróxido. Esto va a ser igual a la concentración inicial de H y el volumen inicial de H. Creo que por aquí tenemos esos daticos que ya están dados en el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar la concentración de H. Quiere decir que esta expresión, esto va a pasar a dividir de la siguiente manera. Esta expresión que tenemos aquí va a pasar a dividir. Aquí la tenemos. Esto me quedaría igual, concentración de H por volumen inicial, concentración de H por volumen inicial es lo mismo. Esos valores yo ya los tengo, concentración de H es 0.10 molar y el volumen inicial es igual a 25 mililitros. ¿Listo? Entonces, multiplico por esos valores que ya tengo. Esto es 0.10, esto es 25, ya lo tengo aquí en mi tablita. Y esto lo voy a dividir en el volumen inicial, que es 25 nuevamente, más el volumen de semiequivalencia que calculé aquí, que era 10.42. Sumo esos dos valores, entonces la idea aquí es que ustedes pueden multiplicar 0.10 por 25 y lo dividen por este resultado. Eso nos va a dar 0.0706 molar. Esa sería la concentración de H, pues aquí en esta ecuación. Sin embargo, también debemos calcular la concentración de la base. Adicional a la concentración de ácido, debemos calcular la concentración de la base. ¿Y esto por qué? Porque en este sistema tengo un exceso de ácido. Estoy partiendo de 25 mililitros de ácido y apenas he adicionado 10.42 mililitros de base. Quiere decir que hay un exceso de ácido, por tanto debo identificar cuál es mi concentración real de ácido. Esta sería la concentración del exceso de ácido que tengo en el sistema. Ahorita vamos a revisar. Seguimos en el punto B, seguimos en el punto B. Recuerden que ya tenemos el volumen, estamos tratando de llegar al pH. Entonces, calculamos la concentración de la base. ¿Cuál sería esa concentración? La concentración de la base la voy a multiplicar también por el volumen inicial de ácido más el volumen de semiequivalencia. O sea, es el mismo cálculo que acabo de hacer, pero ahora para hallar la concentración del hidróxido. Esto lo multiplico por la concentración inicial del hidróxido, que ya la teníamos por acá, 0.12, por el volumen, de semiequivalencia, que es lo que he adicionado de hidróxido en mi sistema. Despejo la concentración de OH, esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces puedo reemplazar con los datos que ya tengo. Concentración del hidróxido es 0.12, aquí está. Volumen de semiequivalencia es 10.42, aquí está. Y divido en 25, que es el volumen inicial del ácido, más el volumen de semiequivalencia. Eso me va a dar la concentración de la base, que sería 0.0353 molar. Esa sería la concentración de la base en esa reacción. ¿Para qué hice esos dos cálculos? Para calcular la concentración de ácido. Esta concentración es la que me va a permitir determinar de forma real el pH, que es lo que me hace falta. Si ya tengo el volumen, me hace falta el pH. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a restar la concentración de ácido menos la concentración de OH que acabo de calcular para hallar la concentración real de ácido. Entonces, 0.0706 le resto 0.0353 y eso me va a dar la concentración real de ácido que ha reaccionado en mi sistema en ese punto de semiequivalencia. Aquí les dejo una anotación para que vean la grabación. Como la reacción es cuantitativa, es decir, 1 a 1, toda la base reaccionará. Es decir, todo el hidróxido de sodio va a reaccionar. Es decir, ese es el reactivo limitante y quedará concentración de ácido fuerte en exceso. Hago esta resta por eso, para poder hallar la concentración real de mi ácido. De esa manera ya puedo hallar el pH. Recuerden que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H, es decir, de este valor. Y esta operación matemática, si la realizamos pues
nuestras calculadoras, pues vamos a obtener que el pH va a ser igual a 1,45. Lo voy a colocar aquí en mi tablita. 1,45. ¿Listo? Listo, chicos, ya vamos avanzando, vamos aquí en el punto de equivalencia, ya tenemos estos dos puntos calculados. Vamos ahora con el punto de equivalencia, que es quizás uno de los más sencillos, y vamos a determinar el punto de equivalencia en esta reacción química. ¿Cuál es el pH en el punto de equivalencia y cuál es el volumen en ese punto de equivalencia? Recuerden que el volumen aquí ya lo calculamos, ya lo teníamos desde el inicio. Entonces, punto de equivalencia. Punto estequiométrico. Aquí no vamos a tener exceso de ningún reactivo. Como el producto de la reacción es agua, el pH va a ser igual a 7. Ojo con esto, chicos, me devuelvo aquí en la reacción. Cuando nosotros llevamos a cabo esta reacción, déjenme ver si lo puedo escribir de alguna manera. Voy a insertar, déjenme ver si puedo insertar aquí un cuadrito de texto. Creo que no me deja. Vamos a ver si desde aquí creo un cuadrito de texto. En este punto de equivalencia tenemos entonces que el NaOH reacciona con el HCl completamente para producir, recuerden, una sal más agua. Más agua. Entonces, quiere decir que uno de los productos de la reacción es agua. Por esa razón decimos que en este punto de equivalencia, pues el pH va a ser igual a 7, porque el pH del agua es neutro, es decir, 7. Recuerden que la escala de pH va de 0 hasta 14, donde el punto intermedio es el pH del agua, que corresponde a 7. Esto para reacciones entre ácidos fuertes y ácidos fuertes y bases fuertes. Entonces, bueno, chicos, tenemos aquí que el pH es 7, pero con esto nosotros ya habíamos calculado ese volumen de equivalencia al inicio. Decimos que el volumen en el cual tanto el ácido como la base reaccionan es 20,83 mililitros. Esto ya lo habíamos hecho, simplemente lo coloco aquí para repetir un poquito el cálculo, pero ya lo habíamos hecho al inicio, calculamos el volumen de equivalencia, es decir, el volumen de base que se necesita para que reaccione todo el ácido. 20,83 mililitros y el pH va a ser igual a 7. Lo voy a colocar por aquí. Volumen 20,83, creo que es ese, sí. Y el pH va a ser igual a 7 en mi punto de equivalencia. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el punto C. Y vamos con el punto D, que sería después del punto de equivalencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa después del punto de equivalencia. Después del punto de equivalencia, ¿qué quiere decir? Después de este punto, lo que yo voy a tener es un exceso de agente valorante, es decir, un exceso de hidróxido de sodio. Quiere decir que el volumen equivalente que ya calculamos, que es donde se lleva a cabo el punto de equivalencia, lo puedo multiplicar por un valor mayor a 1 para poder obtener el volumen después del punto de equivalencia. Por cualquier valor. Aquí lo quise multiplicar por 1,5, pero ustedes lo pueden multiplicar por 1,8, por 2, por 2,5. Lo importante es que el volumen en el que vamos a calcular ese último valor sea mayor al volumen de equivalencia. Me explico a través de la gráfica. Recuerden que el volumen de equivalencia lo tenemos aquí. Ahora necesitamos identificar un punto final que sea superior a este. O sea, quiere decir que ese punto final puede ser mayor al volumen de equivalencia. Aquí tenemos el volumen del punto final, que es más o menos 40, es casi el doble del punto de equivalencia. Entonces, la idea aquí es que ustedes, para este último punto, multipliquen ese volumen de equivalencia por un valor mayor a 1. ¿Listo? Yo quise multiplicarlo por 1,5 y esto me da, recuerden que este es mi volumen de equivalencia, esto me da 31,24 mililitros. Ese es el valor que voy a colocar aquí. 31,24 mililitros. Ese es el valor que voy a colocar acá.
¿Listo? Ahora me falta el último datico, que es el valor del pH. ¿Listo? Si lo coloqué bien, 31,24. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Volvemos a los datos que ya conocemos. Concentración del hidróxido, que es 0,12. Concentración del ácido, que es 0,10. Volumen inicial del ácido, que es 25. Volumen de equivalencia, que es 20,83 mililitros. Lo que vamos a hacer para hallar el pH, ¿sí? Recuerden que el pH depende de la concentración de hidrógeno. Necesitamos entonces calcular el pH a este volumen después del punto de equivalencia. Vamos a tener en cuenta la siguiente expresión. Recuerden, concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Cómo traducimos esa fórmula? Aquí tenemos concentración inicial del ácido por volumen inicial del ácido, que son datos que ya tenemos. Concentración inicial, volumen inicial. Y esto va a ser igual a la concentración del ácido que vamos a hallarla en ese punto de equivalencia. Entonces decimos que después del punto de equivalencia el volumen va a ser igual al volumen inicial del ácido más lo que adicionamos de la base. Volumen inicial del ácido más lo que adicionamos de la base, que ya lo calculamos. 1,5 por volumen de equivalencia, que es esto de acá. Vamos a despejar la concentración del ácido. Quiere decir que esta expresión va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, esta expresión pasa a dividir. Recuerden que el volumen inicial es 25 y 1,5 más volumen por volumen de equivalencia es 31,24 que tengo acá. Y lo demás sería concentración inicial de H, que es 0,10, y volumen inicial de H, que es 25. Hacemos esta operación y eso nos va a dar 0,0445 molar. Esa sería la concentración después del punto de equivalencia. Siempre que halle yo la concentración del ácido, debo calcular también la de la base. Eso es muy importante para poder entonces obtener el resultado real de pH. La concentración de base en ese punto de la reacción la multiplico por el volumen inicial de ácido y volumen de equivalencia también, otra vez. Y esto va a ser igual a la concentración inicial de la base por la cantidad que he adicionado de base en este punto, que es 1,5 por el volumen de equivalencia. Despejo la concentración. Me queda de la siguiente manera. Despejo la concentración. Esto que está multiplicando pasa a dividir, que es lo mismo que tengo acá, es básicamente lo mismo, pero va a cambiar aquí la concentración de OH, que es 0,12. Recuerden que esto ya lo tenía de mi enunciado. Y lo multiplico por 31,24, que sería, dijimos, 1,5 por el volumen de equivalencia. Aquí está. Eso me da 0,0667 molar. ¿Qué hago con estos dos resultados? Ya para finalizar, ¿qué hago con estos dos resultados? Bueno, pues con esos dos resultados, como aquí lo que tengo ya es un exceso de base, un exceso de mi agente valorante, pues debo restar las concentraciones, la de la base menos la del ácido, para hallar la concentración real de la base. Resto los valores que ya obtuve en el paso anterior. Eso me va a dar 0,0222 molar. Y con esa concentración puedo calcular, por ejemplo, este es el valor que no se ha neutralizado de la base fuerte. Con esta concentración puedo hallar el pOH. O con esto, pOH no es lo mismo que pH. No sé si ustedes se acuerdan por allá de sus clases de química general que el pH más el pOH en una reacción o en un sistema es igual a 14. pH más pOH es igual a 14. Recuerden que esto viene de la escala de pH, que va de 0 hasta 14. Esta es una expresión matemática ya conocida. Entonces, vamos a calcular el pOH, sería igual a menos el logaritmo de OH, que la concentración sería esta. Voy a reemplazar menos logaritmo de este valor. Eso nos da que el pOH es igual a 1,65. Esto lo estoy haciendo ¿por qué? Porque quiero conocer a este volumen cuál es el pH e integrarlo en mi gráfica.
Entonces, listo, pues si yo conozco el pOH 1.65, pues ya puedo calcular el pH utilizando esta formulita. Entonces, bueno, aquí está otra vez. Recuerden que pH más pOH es igual a 14, ya lo escribí por acá. Perdón, chicos, yo aquí despejo la fórmula. Si yo despejo el pH, entonces el pOH que está aquí sumando pasa al otro lado a restar, como acá. Recuerden que el pOH es 1.65, entonces pasa a restar. Y eso me indica que el pH entonces es de 12.35. Este sería el valor del pH, 12.35. Esto después del punto de equivalencia. 12.35, con esto finalizamos. Aquí lo coloco, 12,35. ¿Listo? Y ya cuando ustedes tengan sus puntos de la gráfica, pues lo que vamos a hacer es graficar. Vamos a hacer una gráfica muy, pues, parecida a esta, no la misma. Esta es una gráfica teórica que viene de datos, de múltiples datos provenientes de un experimento químico, pero aquí vamos a tratar de acercarnos ligeramente a esta gráfica con estos 4 punticos. Nos va a quedar una gráfica similar. Recomendación, seleccionen sus datos y vamos a insertar un gráfico de dispersión. La recomendación es que el gráfico que ustedes inserten sea un gráfico de puntos como este que tenemos aquí, un gráfico de dispersión. Recuerden, se van aquí a insertar, se van a gráficos y vamos a seleccionar un diagrama de dispersión. Aquí está. ¿Qué me va a permitir el diagrama de dispersión? Pues hacer una gráfica de los 4 puntos que yo calculé, de los puntos que calculé en mi sistema. ¿Cómo verifico yo que pues estos puntos estén bien ubicados? De la siguiente manera. Recuerden que en el eje Y voy a tener el pH, incluso puedo insertar aquí en donde dice diseño gráfico, en la parte superior del Excel. Ustedes pueden ir a, no sé, diseño rápido, por ejemplo, para poder agregar algunas etiquetas, si ustedes así lo desean. Entonces aquí en este eje yo voy a colocar el pH. Recuerden que el pH fue lo primero que calculé aquí. pH iría en el eje Y. Voy a ampliar un poquito el gráfico, chicos, para que ustedes lo vean. En el eje Y tendríamos el pH. Y en el eje X, ¿qué tenemos? Recuerden que en el eje X tengo el volumen de NaOH agregado. Entonces voy a colocar aquí volumen de NaOH. Ese volumen, perdón, NaOH. Ese volumen está dado en mililitros, ¿sí? Aquí lo tenemos, volumen de NaOH en mililitros, que es este mismo que tengo acá, ¿sí? Ese va en el eje X. Quiere decir que en el eje X yo espero valores de 0 hasta, no sé, 31, 24 más o menos, de 0. Si ustedes se dan cuenta, el último puntito está ubicado más o menos en 31, o sea, estamos bien, los puntos están bien. Y aquí el pH pues va de 0 a 14, es lo que ustedes tienen que verificar en su gráfica, que el pH vaya de 0 hasta 14. ¿Cómo unimos los puntos? Bueno, yo quiero colocarle algo más a esta gráfica y es un título. Aquí lo que estamos haciendo es una curva de valoración. Eso es lo que me dice mi ejercicio. Entonces puedo colocarle un título que diga curva de valoración de NaOH versus HCl, que realmente es la reacción química que se está llevando a cabo aquí. Curva de valoración de NaOH versus HCl. ¿Cómo puedo unir estos puntos? Si yo lo hago a través de un gráfico como estos de acá, realmente me dan gráficas muy, perdón chicos, déjenme ver si lo puedo hacer desde acá porque el tipo de gráficas que se obtienen de esa manera son realmente raras, o sea, no se parecen mucho a la realidad de este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, para tratar de hacerlo más parecida a la gráfica a esta, yo lo que les recomiendo es que puedan insertar una autoforma. Aquí en insertar ilustraciones se van a formas
Y pueden elegir, por ejemplo, este tipo de líneas curvas, ¿sí? Podemos elegir este tipo de línea curva y empezar a unir los puntos de manera tal que lleguemos a un esquema similar a este. Nosotros no tenemos todos los puntos que tiene esta gráfica, solo tenemos 4 punticos. Tenemos que hacer lo posible por pues tener una gráfica lo más parecida a la gráfica de valoración. Entonces unimos el punto 1 con el punto 2. Aquí podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente, si así lo queremos, podemos unir los puntos de esta manera, uno el punto aquí, puedo unir el punto acá, luego me voy para acá y le doy clic acá. Incluso doble clic para terminar ahí mi gráfica. Más o menos me queda de esta manera. Si ustedes se dieron cuenta, esta gráfica la hice a través de una autoforma de línea curva que es ya más parecida a este tipo de gráficas que obtenemos a nivel de laboratorio, que ustedes incluso en el laboratorio van a tener que hacer este tipo de gráficas. Pero bueno, esta es una primera aproximación. Repito nuevamente, ¿cómo hacemos la gráfica? Insertar ilustraciones, formas y podemos ir a una línea curva. Aquí puedo seleccionar el primer punto, unirlo con el segundo. Aquí puedo irme, por ejemplo, hasta acá, llegar a ese punto, me voy más arribita y luego le voy dando forma a esa curva. ¿Listo? Esta es más o menos la tendencia que esperamos. Bueno, puede quedar todavía mejor, muy seguramente a ustedes les va a quedar mejor. Entonces, bueno, esta es como la idea principal de ese ejercicio de valoración. ¿Listo, chicos? Curva de valoración. Entonces, bueno, pues esa es principalmente la explicación que quería darles para este ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta aquí que en todos los ejercicios les van a pedir a ustedes hacer cálculos antes de la adición de agente valorante, después de la adición del agente valorante, en el punto de equivalencia, después del punto de equivalencia. Entonces, la idea, pues, es que puedan hacer ejercicios de la misma manera. ¿Listo? Chicos, en esta misma grabación por cuestiones de tiempo, el segundo ejercicio que tenemos programado es un ejercicio de gravimetría que, pues, a decir verdad, es mucho más sencillo que este de acá. Entonces, esta explicación del ejercicio de gravimetría la vamos a hacer muy brevemente al inicio de nuestro CIPAS, que sería el próximo jueves. Vamos a hacer la explicación del ejercicio de gravimetría. Yo les compartiría esa grabación el día jueves. Les digo, cada ejercicio, cada conjunto tiene un ejercicio de gravimetría, que es básicamente un ejercicio estequiométrico. Lo resolveré el día jueves, pero por ahora les pido por favor que vayan avanzando en este ejercicio inicial para que vayan haciendo su curva de valoración y vayan siguiendo el paso a paso de este tipo de desarrollos. ¿Listo? Entonces recuerden, producto final sería la gráfica o curva de valoración. Llamémosla así, curva de valoración. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, muy bien, gracias Diana por colocar tus respuestas aquí en el chat. Bueno, quise ir colocando las respuestas porque sé que algunos pues están conectados pero no tienen calculadora o no tienen como manera de hacer seguimiento de los cálculos. Me gustaría preguntarles, claro, yo les comparto la grabación. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta que ustedes quieran comentar? De momento ya hemos finalizado. Nuevamente les digo, yo les dejo la grabación. Lo ideal en este momento es que ustedes vayan eligiendo su conjunto de ejercicios y con base pues en la explicación pues vayan desarrollando su ejercicio de volumetría. ¿Listo? Bueno, chicos. Listo. Diana, muchísimas gracias por conectarte. Igualmente a Lady, Vanessa, Diana, Alexander, que nos acompañó un ratito en la reunión. Yo les comparto la grabación mañana a primera hora por los diferentes canales y una vez más les agradezco por haberse conectado. Muchísimas gracias, Diana, y pues nos vemos en un próximo encuentro. Yo les comparto la grabación. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Un saludo, Lady, gracias a ti. Que pases una buena noche. Muchas gracias, niñas.